Muy buenas tardes, mi nombre es Alexei Yades en un nuevo capítulo de Historia Platicadita, donde tenemos un invitado que para mí es muy especial porque es una persona que yo admiro mucho. Se trata del doctor Antonio Lastra, quien es doctor en filosofía por la Universidad de Murcia. Él destaca muchísimo que es profesor de la enseñanza secundaria, ya veremos un poco por qué, y actualmente dirige la Torre del Virrey, Instituto de Estudios Culturales Avanzados, que puede sonar muy técnico, pero en realidad, hasta donde yo tengo entendido, es una comunidad de amigos que se han dedicado a aprender juntos desde hace más de 10 años. Am, el día de hoy nos reunimos para hablar un poco acerca de algo muy interesante, que es pensar si tienen nacionalidad las humanidades, lo que solemos conocer a grandes rasgos las humanidades, es decir, estamos hablando de historia, filosofía y literatura, particularmente centrándonos en el caso de Grecia y Roma. Nos vamos a ubicar en un momento en el cual Roma, después de las guerras macedónicas, conquista Grecia, específicamente los reinos macedónicos, y a partir de este momento ocurre una transición de entre los que son las personas que se han dedicado a la filosofía y la historia en Grecia, llegan a Roma y algunas personas en Roma comienzan a prestar atención a ciertos escritos que iremos viendo a lo largo de la sesión. Particularmente vamos a destacar dos nombres que son Polibio y Cicerón. Antes que nada, muchísimas gracias, Antonio. Es un gran placer tenerte aquí. Muchas gracias a ti, Alexa, y el placer es verdaderamente mío. Para comenzar, ¿podrías contarnos un poquito, porque quisiera que este fuera como el punto de partida, de dónde sale la palabra cultura? Porque hoy en día, pues nos peleamos con 300 definiciones académicas de antropólogos, y si hay 300 definiciones académicas, significa que ninguna termina de funcionar, pero creo que las cosas son más sencillas si regresamos un poco a ciertos textos grecolatinos. Es muy sencillo, Alexei. Gracias. Gracias sobre todo por la oportunidad de esta conversación contigo. Antes de explicar, porque es muy sencillo explicar lo de la palabra cultura, realmente es muy sencillo y yo creo que despeja el terreno. Pero quiero decir que me gusta mucho el nombre que le das a estas charlas. Lo de historia platicadita, desde que me lo propusiste, tiene un sonido, ¿eh? No solamente un significado, tiene un sonido. Pero el significado me atrae todavía más porque entiendo que es una conversación y una conversación sobre la historia. Y, y no solamente es la palabra cultura lo que necesitaríamos despejar en este momento. Son, en un amplio sentido, lo que has llamado humanidades, pero dentro de las humanidades, dos de las palabras que también has mencionado, historia y filosofía, por supuesto literatura. Pero fíjate que son todas ellas palabras que no hemos traducido, que simplemente nos las hemos quedado más o menos apropiándonos de ellas, apropiándonos en el sentido de no hacer el esfuerzo por traducirlas, de seguir diciéndolas casi como sonaban en griego o en latín, suponiendo, en el mejor de los casos, que sabemos lo que estamos diciendo con ellas. Y esto es mucho suponer, Alexa. La palabra cultura, por la que me preguntas, ¿no? La palabra cultura, hasta donde yo sé, quiero que entiendas que la definición que has dado de la Torre del Virrey es real. Un grupo de amigos que trata de aprender cosas juntos porque son muchas las cosas que ignoran. Y por eso es necesario que hablemos con otras personas. La palabra cultura, hasta donde yo sé, Alexei, es una palabra en sí misma culta. Quiero decir que no es una palabra que los latinos, los romanos, utilizaran de una manera coloquial o con demasiada frecuencia hasta que Cicerón la pone en circulación. ¿Qué quiere decir que Cicerón la ponga en circulación? Que con esta palabra Cicerón está poniendo de relieve el problema que tú y yo tenemos esta tarde al hablar de palabras que no sabemos muy bien si las usamos adecuadamente. La palabra cultura es una palabra que Cicerón tiene que utilizar porque su problema es que tiene otra palabra que no es latina, que es la palabra filosofía. Aquí está el nudo del problema. Realmente es el nudo del problema de las humanidades, pero también es el nudo del problema de nuestra apropiación de los saberes y de nuestra relación con los saberes. Porque respecto a los saberes, Alexei, ninguno de nosotros está en una situación privilegiada. Y eso quiere decir que somos como, lo voy a decir con una palabra muy del gusto de la tarde de hoy, somos realmente provincianos. No creo que haya un solo lugar en la Tierra
que respecto a las cuestiones más importantes pueda reclamar el privilegio de una centralidad o, por así decirlo, de un acceso epistemológico preferente. Eso no existe. Cicerón lo sabe de primera mano. Posiblemente Cicerón es la mentalidad más potente que existe en Roma en el momento de su vida. Hay una página de Ortega donde Ortega dice que el hombre más potente es César. Yo creo que eso tiene que ver a veces con las exageraciones de Ortega, ¿no? Creo que el gran pensador, el que realmente piensa las cosas hasta el final, desde un plano que no siempre le permite tener, en algunos momentos de su vida, sí, porque fue cónsul, ¿eh? Y cónsul con poder de vida o muerte. Obviamente, el golpe de mano a Catilina es inconstitucional, y es un golpe de mano que utiliza la fuerza, es verdad que para salvar la República. Pero Cicerón no es César, no es Octavio, no es Antonio, no es un hombre de poder. Y ya veremos por qué. Y tiene que ver con la relación con la filosofía. Pero Cicerón es una persona que ha estudiado a los griegos mucho tiempo después de que se produzca, 100 años después de que se produzca la derrota de los griegos después de la batalla de Pydna, y sin embargo reconoce que en los griegos hay cosas importantísimas que no encuentra en Roma, que no encuentra en la tradición romana, que no encuentra en los usos, en las costumbres romanas, en las mores romanas, que es la palabra fuerte que utilizan. Y la más importante de todas las que encuentra es la palabra filosofía. Obviamente lo que encuentra es a Platón. Y una de las maneras que tiene de conservar, de apropiarse, como nosotros ahora mismo estamos haciendo, de la palabra filosofía, es conservar la palabra filosofía y seguir diciendo filosofía en latín como si estuviera diciendo que la palabra filosofía es latina. No es latina, no es latín. Pero la otra manera que tiene, y esto lo explica muy bien en las disputaciones tusculanas, que es donde se encuentra la palabra, la traduce por cultura. Y dice que la filosofía es, por así decir, en latín entendemos que la palabra filosofía significa cultura, cultura del alma, cultura ánimo. No, es una palabra prestada, es lo mismo que hace el agricultor con la tierra, nosotros tenemos que hacerlo con nosotros mismos. Y eso es la filosofía. Así es como Cicerón introduce, uno, la palabra filosofía en latín, manteniéndola tal cual, y es muy importante que veamos que ese gesto de Cicerón, hay que tener en cuenta que los griegos no traducían. Los primeros que tienen que hacer el esfuerzo de traducir son los romanos, a los griegos. Pero a partir de ese momento, el problema de la traducción es el problema real de la translatio studi, de la translación de los saberes de una época o de una región a otra. Una es decir, vamos a seguir manteniendo la palabra, la otra es, voy a decir lo mismo, pero en latín. Y la palabra cultura es lo que le sirve para explicar eso. Desde ese punto de vista ciceroniano, estricto, pero a mí me parece que mucho más profundo, no existen culturas, no existen culturas colectivas, no existen, no, existe la cultura que un ser humano hace, el cultivo que un ser humano hace de sí mismo, que es el sentido socrático de la filosofía, el sentido de conocerse a uno mismo, el sentido de la vida examinada. Este es el problema con el que nosotros nos enfrentamos, por eso no se puede hablar de cultura romana. Cicerón no emplea nunca la palabra en ese sentido. Para eso están las costumbres o las tradiciones o las instituciones. Polibio sabe muy bien lo que dice cuando dice esse sì y no mismo. Costumbres y tradiciones, pero no cultura. Porque la palabra cultura ciceronianamente significa filosofía. Y esto es el sentido socrático de examinarnos a nosotros mismos. Quizá me he extendido mucho, Alexei. No, para nada. Al contrario, yo quisiera que siguiéramos ahondando porque Cicerón no se le ocurre de la nada todo No, esto, sino que como tú mencionas, implica un esfuerzo de lectura, particularmente con tres figuras, Polibio, Posidonio parece. y Panecio. Es decir, personas que, griegos, que hablan griego y que han sufrido o han visto la derrota y ahora se encuentran en el mundo de la hegemonía latina. Particularmente el caso de Polibio es interesante porque es una persona que primero está como rehén, como esclavo en Roma y termina con una familia de personas políticamente hablando muy importantes que son los escipiones y ahí comienza un trabajo intelectual de una gran importancia, que es la escritura de la historia. Específicamente, si uno lee como superficialmente las historias de Polibio, pues solamente narran
las guerras púnicas, es decir, los conflictos entre Cartago y Roma con victoria romana, pero si uno trata de leer entre líneas, lo que está viendo es una interpretación de la historia que vaya más allá de algo. La traducción, no sé si sea la correcta, la traducción al español de Gredos dice monográfico, sino tratar de entender el sentido de las cosas. Es decir, la introducción de la historia como una palabra más fuerte a simplemente hacer un recuento de los hechos pretéritos. Los griegos ya tenían cosas de entender el pasado antes de la historia, lo llamaban los logógrafos, y los romanos ya tenían toda una tradición analística, de ahí viene la palabra anual, respecto a su comprensión del pasado. Pero entonces llega la palabra historia y significa algo más. Tan así que en el libro de las leyes, ya de Cicerón, no el de Platón, en el libro de las leyes de Cicerón hay una parte donde, si no mal recuerdo, hay varios interlocutores, también funciona como diálogo, donde Ático le dice a Cicerón que sí podría escribir una historia, pero Cicerón responde que no tiene el tiempo disponible. En este aspecto quisiera que ahora tú andaras en esta otra palabra que es la de historia y qué implica eh, el hecho de no quedarnos con la cuestión del contexto donde nos tocó, que llamaríamos de mala forma cultura, nación, etcétera. Particularmente lo menciono porque un problema que yo sí he encontrado en las traducciones de Cicerón, y la única razón por la que he encontrado es porque las ediciones que tengo son bilingües, he visto que a veces populus se traduce por nación, urbs por estado o hasta por raza, y yo que no sé latín en realidad, ya noto que eso es muy problemático, Antonio. Bueno, yo soy un filólogo de octava categoría, Alexei, pero los filólogos de octava categoría aprecian que a veces los filólogos de primera categoría tienen sus propias supersticiones, ¿no? El problema, por ejemplo, y enseguida respondo a tu pregunta sobre la historia, sobre la propia palabra historia y las semánticas de la palabra historia. Esas supersticiones en España, en español, esto no ocurre, por ejemplo, en las traducciones al inglés, que a mi modo de ver son mucho más brillantes incluso que las que ofreció la filología alemana. Estoy hablando, por ejemplo, del gran esfuerzo que se hizo en Harvard con la Loe, ¿no? que hace una inmensa traducción manteniendo los textos latino y griego. Pero bueno, esto es la magia. En España el problema es que los traductores de griego y latín han tendido a traducir al español como si el español tuviera que sonar arcaico. Es decir, traducen el griego y el latín como si estuviéramos en la época de Quevedo y Cervantes. Por supuesto, Quevedo y Cervantes son fascinantes, pero nosotros no hablamos como Quevedo y Cervantes. Y una de las prestaciones de la traducción es dirigirse al presente, permanentemente. Por eso las traducciones tienen un periodo de vida y cada generación, y ya estoy hablando en términos históricos y en términos de político, cada generación debería hacer el esfuerzo de traducir de nuevo a los clásicos. Por eso seguimos manteniéndolos en las clases. Si cada 30 años no se renuevan las traducciones de los clásicos, y me refiero a todos los clásicos, por lo menos los más importantes, esas traducciones envejecen muchísimo más rápido que los textos originales. Los textos originales han quedado fijados para siempre. Una de las inmensas ventajas de las llamadas lenguas muertas es que están muertas. Esto es muy importante, porque significa que han consolidado en el tiempo una forma de hablar que ya no varía. Y además, esto nos cura de una superstición. Por ejemplo, pensar que los griegos del año 2022 tienen un acceso a Platón privilegiado que no tenemos nosotros. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Los griegos no tienen un acceso mayor que nosotros a Platón porque hablen el griego del año 2022. No, las lenguas muertas están muertas y eso quiere decir que están eternas, fijadas, casi como esencias lingüísticas, por decirlo de una manera algo platónica. Los traductores españoles son una desdicha, porque han arcaizado innecesariamente a los clásicos, haciendo que parezcan arcaicos cuando el lenguaje, por ejemplo, de Platón, pero también el de Cicerón, que era un hombre que tenía que estar lidiando en los tribunales todos los días, es un lenguaje ágil, rápido, vivaz y, naturalmente, presente en su época. Y eso es lo que deberíamos conseguir. No lo conseguimos. Y esto es un problema.
Por eso los filólogos de octava categoría tienen que pasarse el día estudiando a trasmano, a contracorriente, el latín, que no aprendieron bien cuando eran demasiado niños para darse cuenta de que tenían que haber aprendido muy bien griego y latino, o tendrían que haberse fijado en que sus profesores, algunos, les insistían en esto. Anyway, la vida consiste en saber que en algunos momentos no sabemos. ¿Qué ocurre con la palabra historia? Bueno, pues que la palabra historia es bien bonita, pero no significa historia. Es otra de esas palabras que nos hemos quedado, que no hemos traducido y que seguimos pronunciando en griego, como si supusiéramos lo que querían decir los griegos. Naturalmente están las historias de Heródoto, pero en Heródoto historia significa investigación, que es lo que significa historia durante mucho tiempo, sin que eso signifique investigación del pasado. De hecho, buena parte de los libros de Heródoto no tienen que ver con el pasado, tienen que ver con su testimonio ocular. Historia, para Heródoto, es aquello que él puede contar porque lo ha visto, no porque se lo hayan contado o porque lo haya leído en los archivos arcaicos, y archivo arcaico es una redundancia. No, porque lo ha visto con sus propios ojos. Es una investigación. Por ejemplo, te pondré dos usos de la palabra historia muy bonitos. En el Fedón de Platón, a la historia, a la investigación sobre la naturaleza que permite la segunda navegación de Sócrates, se le llama historia. Todavía tiene ese valor de investigación. Por supuesto, ahí los traductores ya no se atreven a traducir historia porque temen que la palabra haya sido contaminada por el uso de la palabra historia para referirse al pasado. Y ahí perdemos un uso extraordinario de la propia historia de la palabra historia. Pero si abrimos la ética, el libro de Ánima de Aristóteles, nos encontramos que define lo que hoy nosotros llamaríamos psicología, que por supuesto no es una palabra clásica, la define como historia del alma. Historia stepsiges. Y a mis alumnos de psicología les digo, vamos a llamar a nuestra asignatura historia del alma. Y fíjate cómo cambiaría nuestra manera de aproximarnos al fenómeno. ¿De acuerdo? Pero esa es la definición o esa es la frase que hay en Aristóteles. La palabra va cambiando. Cuando llega a Polibio, que es un autor tardío, es un autor del periodo helenístico, por tanto, no es lo que nosotros llamaríamos un autor clásico, porque es un autor, los autores clásicos están siempre, digamos, mucho más cerca de la idea de principio que los autores que necesitan darse cuenta de que otros han estado en esa idea de principio. Las escuelas tardías, todo lo que ocurre en el helenismo, tiene dos problemas, a mi modo de ver. Uno, que llega después, y ellos tienen conciencia, por tanto, de un pasado, y por eso la palabra historia va a cobrar ahí un giro. Y segundo, y este no es un problema que ellos conocieran, pero que es un problema para nosotros, todo lo que nos ha llegado es fragmentario. El propio Polibio, el texto de Polibio está incompleto, no lo tenemos todo. Especialmente es lamentable que el libro sexto esté tan fragmentado, porque el libro sexto es el libro que a nosotros nos interesa más. No quiere decir que a Polibio le interesará más, pero a nosotros nos interesa mucho. Te pongo un ejemplo muy claro para América. Es el libro que John Adams leía para pensar en lo que iba a ser los Estados Unidos. Los Estados Unidos de John Adams, que fue presidente de los Estados Unidos, son los Estados Unidos que él ve con la falsilla de Polibio. Esa falsilla no se utiliza para Hispanoamérica. Es muy importante darse cuenta de que esa falsilla falló. Y por tanto la separación de poderes es uno de los déficits estructurales a mi modo de ver de América Latina. No ha habido una correcta separación de poderes, no ha habido una correcta interpretación de cómo se debe dividir el populus, el pueblo, que es el conjunto de quienes están bajo una misma ley, cómo debe dividirse para que no se produzca una hegemonía. Eso es lo que más preocupaba a Adams en el norte, y estaba leyendo un libro del que tenía apenas noticia. Pongo el otro ejemplo. Posiblemente lo que habría sido la mejor contraposición entre Polibio y Platón, que es la República de Cicerón, nos ha llegado en un estado aún más fragmentario. No solamente eso, sino que entre el día en que lo leyó San Agustín, que aún lo pudo leer completo, del siglo V, y 1819, cuando el cardenal Angelo Mai descubre lo que queda del libro en los sótanos del Vaticano, ese libro ya no se lee.
Solamente se lee lo que Agustín cuenta del libro en la Ciudad de Dios. Por cierto, con una interpretación brillantísima de ese texto. Claro, ¿cómo nos acercamos entonces a la historia? Primero tendríamos que decir que la palabra historia solo muy tardíamente se convierte en cuestión del pasado. En Polibio todavía es muy importante que haya una experiencia. Lo que Heródoto llamaba ver con los ojos, en Polibio es la empeiría. El historiador debe ser un hombre de experiencia. No solamente aquel que ha vivido esos acontecimientos, sino que el que quiera escribirlos debe tener experiencia. Por tanto, no solamente libros. Esto se traslucirá en el momento en que Escipión, en la República de Cicerón, diga, no me preocupan tanto los libros como lo que he aprendido directamente de mis mayores. Eso tiene un valor de conversación. Significa que ahí, aunque el uso es proléptico, Cicerón está diciendo, no solamente se trata de aprender de los libros, sino de la experiencia que hemos tenido de lo que significa estar vivos. Todo esto es muy importante. Pero segundo, adquiere cada vez más un valor de término pasado. Pero yo creo que esto es fruto en Polibio, y aquí es una conjetura mía, porque no tengo un valor documental al respecto, pero entiendo que la palabra historia no tenía ese valor de pasado. Lo adquiere cuando Polibio se enfrenta a Roma. Porque Roma, especialmente desde que se produce lo que tú has contado, su hegemonía en lo que hoy llamaríamos el mundo globalizado, el mundo romano era el mundo global, puesto que no había trato con China ni había trato con la América precolombina. Por supuesto, no había trato con el África subsahariana, por tanto, esos mundos existían, pero ni estaban conectados entre sí, ni estaban conectados con el Imperio Romano. El Imperio Romano, la conciencia que tiene de sí mismo, está marcada por lo que hay dentro de la frontera y lo que hay inmediatamente al otro lado de la frontera, pero no mucho más allá. Por tanto, no conocen. Pero eso es una globalización. Y ese mundo romano, en el momento en que adquiere la hegemonía, en el momento en que ha destruido el poder de Cartago y, por supuesto, el poder, el mucho menor poder de los griegos, empieza a preocuparse por su pasado. Y eso le da a la historia el valor de registro de lo que ha sucedido. Más allá del conteo anual, de los anales, más allá de que han sido cónsules este año estos y estos, o de que... No, es una preocupación por ir hasta el origen de algo que empieza a descubrirse que tiene un futuro verdaderamente ignoto. Es el momento, es la frase que Gibbon escoge de Tito Livio cuando va a empezar a escribir su propia historia. Justo cuando han destruido a los cartagineses y Livio dice, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué tenemos por delante? Ese vértigo de lo que está por delante y que acabará recibiendo el nombre de imperio, provoca una especie de necesidad de apoyo. Como no sabemos lo que viene por delante, pero nada nos impide pensar que va a ser grandioso, porque ya no queda ningún enemigo que nos impida extendernos, necesitamos algo que contrapese ese vértigo del futuro, y eso es el pasado. Y ahí la palabra historia empieza a consolidarse como lo que es capaz de llegar hasta los orígenes y regresar hasta el presente y proyectarse hasta el futuro. El primero en utilizar la palabra historia en latín es Salustio. Y precisamente en el momento terrible en que todo eso, esa empresa, se está poniendo en peligro, no por enemigos exteriores, sino por la propia incapacidad de los romanos para entender con claridad en qué consiste ser una sociedad. Es el momento de la guerra civil que dura 100 años. Pues bien, hasta donde sé, el primero, aunque la historiografía romana es también muy fragmentaria en muchos aspectos, pero el primero que cobra conciencia de la palabra en latín y de nuevo, ¿qué hace? Dice en latín una palabra griega. El primero en hablar de historias es Salustio. Y a partir de ahí la palabra se queda. La utilizará Tácito, por supuesto, la utilizarán ya todos, y poco a poco va llegando hasta nosotros. Con un sentido que se enfrenta al de filosofía. Polibio es famoso porque en un momento dice, no Platón, no la ciudad de Platón, no la república de Platón, sino la ciudad real. Y ese gesto de Polibio, que apenas es una frase
la historia o en lo que nos queda de historia, ya se proyecta en los 2000 años que vienen. Ese es el origen del historicismo, ese es el origen de la polémica. Ahí se abren multitud de vetas, no siempre buenas. Cuando en Polibio es una tensión todavía formidable. No es una decantación, sino que es una tensión. Platón es una figura importante en Polibio, como obviamente lo es en Cicerón, y mucho más para Cicerón, claro. De nuevo tiendo a extenderme. Alexei. No, 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 y eso es bueno. Voy a aprovechar que sacaste la palabra historicismo. No iba a llevar por ahí la conversación, pero lo voy a aprovechar. Para el escucha que no esté familiarizado con el término, el historicismo es una postura historiográfica que a grandes rasgos dice que todo es producto de su época y hace más énfasis en las diferencias que en las continuidades respecto a lo que sucede a lo largo del tiempo. Hay un chiste que dice que si el historicismo tiene razón, pues significa que el historicismo es producto de su época y eventualmente dejará de tener razón. Esto es muy importante porque conecta con lo que tú has comentado respecto a la capacidad de aprender textos que no nos pertenecen, que no le pertenecen a nadie, me refiero. Um, si la postura historicista tuviera razón, yo no entendería nada leyendo a Cicerón. Pero hace poco finalicé la lectura de las Filípicas y creo que sí he entendido algo. Oh, eh, yo creo que sí. Hay una parte en específico que se me ha quedado bastante en la memoria, que es que dice, cuán enfadoso es tener enojada y armada a la misma persona, sobre todo cuando es tan grande la impunidad de las armas. Obviamente él está hablando de un general romano llamado Marco Antonio en un momento de guerra civil. Eso es muy interesante, que muchas de estas obras de Cicerón, como de Tácito, como de Salustio, se escriben no en tiempos de ocio, sino, bueno, no en tiempos de paz, mejor dicho, sino durante guerras civiles, durante tragedias. Las Tusculanas, por ejemplo, las escribe Cicerón por la muerte de su hija. Pero regresando al tema, claro, Cicerón está hablando de Marco Antonio y similar, pero yo, por ejemplo, vivo en un país donde cada vez los militares tienen mayores capacidades y donde el poder se está concentrando en el Ejecutivo, lo que tú has mencionado, una muy mala distribución de los poderes, donde cosas que deberían hacer ingenieros civiles como construir carreteras, caminos, etcétera, lo hacen los militares y es un problemón. Entonces yo puedo agarrar el fragmento de Cicerón y digo, wow, esto no, realmente no me resulta antiguo, anecdótico o similar, sino que es parte de las expresiones fuertes con las cuales yo puedo entender mi presente. Y es, tú, si quieres. No, 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 acaba, acaba. No, Y estaba de esto lo iba a acuerdo. conectar particularmente con, pues más, como tú has mencionado, la cuestión de la experiencia, la dedicación a lo, insisto en que lo voy a usar de forma genérica, las humanidades, que de hecho, no sé si ahorita pudiéramos reparar en la palabra humanitas, pero a ver si nos da tiempo, tiene que ver con formas de vida. Tú has mencionado la cuestión de la experiencia, no solamente quedarnos con textos que obviamente son muy importantes, sino pensar en cómo están viviendo y escribiendo estos autores. El hecho de que todos los historiadores griegos, o bueno, por lo menos los más famosos, estoy pensando en Heródoto, Tucídides y Genofonte, son exiliados políticos, que Sócrates termina muerto, que Platón le va muy mal queriendo ser asesor de tirano en Siracusa, lo cual, por fortuna, creo yo que inspira la escritura de la República, el hecho de que el propio Cicerón termina pues con la cabeza cortada, pero Plutarco dice que los ciudadanos romanos tuvieron miedo al ver eso, no porque creyeran que estaban viendo la cabeza de Cicerón, sino el alma de Marco Antonio. Es decir, implica una actitud respecto al poder y respecto a la otra figura que es muy importante entender que eso también está siempre, que es lo que antes se llamaba el sofista y ahora el intelectual. No sé, y era eso a lo que yo iba, no sé hacia dónde tú. Bueno, has mencionado muchas cosas y vamos a tratar de coserlas, ¿no? O por lo menos de tenerlas dentro de un mismo marco. El problema con los historicistas, a mi modo de ver, Alexei, es que son muy malos historiadores. Por tanto, no merece la pena detenernos en esto. Como todos los sismos, el historicismo es una desdicha. Como todas las desdichas, pues uno tiene que procurar que no nos rocen, ¿no? Hasta ahí, nada más. No, no ha habido
en los 2400 años, 3000 años que podemos contar como la civilización occidental, ¿no? Ya sé que todo esto sonará terriblemente incorrecto, ¿no? Pero esos 3000 años no ha habido una mutación biológica. Y eso significa que estamos hablando de los mismos seres humanos. Yo no soy nada partidario de cortes muy profundos en lo que ahora llamaríamos historia. Cuando alguien habla de modernidad, yo suelo ponerla entre comillas. Son 2400 años. Eso apenas son 60 generaciones de seres humanos. En términos clásicos, ¿no? Son 60 padres, abuelos. Esto no es nada en tiempo real. En el tiempo humano, quiero decir que estamos en condiciones de entendernos porque los problemas de Cicerón, como tú muy bien has señalado, son los nuestros. Es decir, Marco Antonio es el que ordena la conscripción. El primer nombre que aparece en la lista de conscripciones de Antonio, Augusto y Lepido es Cicerón. Por cierto, que el esclavo que le corta la cabeza se llama Filólogo. Hay que tener siempre la precaución de saber con quién está tratando uno, pero esto es entre paréntesis. Tú muy bien has señalado el problema cuál es. El problema es el poder. El problema es que desde Platón sabemos que hay fundamentalmente dos posibilidades en la vida de los seres humanos, en la vida social de los seres humanos y en la vida íntima de los seres humanos. Uno, lo voy a decir tal y como aparece en la República. Uno es la filosofía, la República de Platón, me refiero en este caso. Y lo otro es la dinamis política, el poder político. Están estas dos cosas. Y por tanto, a un lado está esa actitud que llamaremos la filosofía, que en principio es otra vez una palabra y que esa palabra tiene que ir generando una actitud de reconocimiento por la cual un filósofo reconoce a otro filósofo, reconoce a otro filósofo cuando lo ve, pero también cuando no lo ve, en el sentido de que el filósofo está preocupado por alguna transmisión de lo que sabe, sea por medio de una conversación, en el caso de Sócrates, sea por medio de la escritura, en el caso de Platón. Eso no es ninguna profesionalización de la filosofía, eso es un problema humano de saber que aquello que nos preocupa a nosotros no puede agotarse con nosotros, primero porque no vamos a resolverlo del todo, y segundo porque necesariamente preocupará a otros seres humanos. Y por tanto, si no la transmisión de un saber, hay la transmisión de una inquietud. Yo siempre animo a mis alumnos a que leamos la República como un problema de padres e hijos y de la incapacidad de los padres para educar a los hijos. Céfalo no puede educar a Polemarco. Y por eso Sócrates, en esa noche eterna que tiene lugar en casa de Céfalo en el Pireo, Sócrates ocupa el lugar del padre. Lo cual ya es una idea que nos ayuda a entender perfectamente cómo es necesario determinado tipo de educador, como quiera que lo llamemos, para suplir las deficiencias profundas del padre. Y esto creo que es de lo más humano. Y esto es muy importante. Eso nos ayuda a no ser historicistas, porque el padre es el pasado. Mientras que el filósofo no es el hombre del pasado, sino sería Céfalo. Sócrates sería Céfalo. Y aunque entre Sócrates y Céfalo hay una conversación amistosa, no son lo mismo ni de lejos. Céfalo es el hombre ancestral, es el hombre de las creencias, es el hombre que tiene un pasado, que además habla de ese pasado, habla de su padre, habla de su abuelo, habla de su hijo, pero no es capaz. Y en ese momento en que el pasado no es capaz, la filosofía tiene algo que decir. Por eso la filosofía no puede ser historicista jamás. Es el punto en el que el filósofo no puede decir que solamente habla para este momento. No, el filósofo no habla para este momento, habla para el futuro. Siempre está hablando para el futuro. Siempre está hablando para otros seres humanos. Casi siempre más jóvenes, y esto es muy importante. ¿Cómo mantener todo este marco? Bueno, lo otro es el poder. Lo otro es el poder. Todos los historiadores, una de las maneras que yo tengo de leer a los historiadores romanos, Alexei, es pensar que a pesar de los esfuerzos de Cicerón, que muere, hay que recordar que Cicerón muere tras vicisitudes que son comprensibles en muchos casos, muere en oposición al nuevo régimen que se está fraguando. Comete varios errores, entre ellos confiar en Augusto, pero muere en oposición al poder. Para mí los historiadores romanos son valiosos por lo siguiente, porque Roma finalmente no es capaz de aceptar la filosofía griega. Esto por enlazar con lo del principio. Los romanos piensan que la filosofía es una cosa ajena a ellos,
que no es romana. Tú y yo el otro día estuvimos presentes en una conversación, yo creo que no demasiado afortunada, en la que alguien defendía el nosotros. Cuando alguien defiende el nosotros, incluso el we the people, uno siempre tiene que medir sus pasos y seguramente retroceder, ¿no? O ponerse al margen. Los romanos diciendo que la filosofía no es romana es una desdicha para los romanos. Los mejores romanos comprendieron que eso era una desdicha y dijeron, pero hemos de seguir haciendo filosofía. Abiertamente no la podían hacer. Y entonces se refugiaron en la historia. Los historiadores romanos son los filósofos romanos. Este es el punto. Yo siempre los veo como los filósofos. ¿Qué hicieron para no decir abiertamente que hacían filosofía? Disfrazar la historia. La historia, los historiadores romanos son los filósofos romanos. ¿Qué es Tácito? ¿Qué es Suetonio? ¿Qué es Tito Livio en sus mejores momentos? ¿Qué es Polibio? Que además todavía escribe en griego. Por tanto, manteniendo una distancia respecto al... No está escribiendo para los romanos abiertamente, sino con el filtro de la élite de los escipiones, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué tienen que disfrazarse de historiadores? Porque Roma, que es la sociedad perfecta, Alexei, esto hemos de concedérselo, nadie ha pensado en la sociedad como los romanos. Como sociedad, no como individuos. Roma es más importante que los romanos. Ese es el problema de nosotros. Aquellos que comprendieron que el paso dado por Sócrates, acuérdate de la apología, cuando Sócrates le dice a los atenienses, soy lo mejor que os ha pasado, ese paso ya no es Atenas es más importante que los atenienses. Tal vez Atenas sea más importante que los atenienses, pero desde luego Atenas no es más importante que Sócrates. Sócrates es más importante que Atenas. Si yo me muero sin haber ido a Atenas nunca, ni haber visto la Acrópolis, ni haber visto el Mediterráneo, que por cierto puedo ver perfectamente desde las montañas de aquí, ¿no? Y es el mismo mar, no pasa nada, porque en Atenas no hay nada. Piedras, ruinas, la mayor parte de las cuales tienen que ver con grandes gestos culturales, política cultural de Pericles, que era un tirano. No. Ahora, si me muero sin leer la apología de Sócrates, sí que me he pasado. Ahí sí que me he perdido algo. Los romanos más inteligentes, más listos, más capaces, comprendieron que Roma no era todo. Pero eso es lo que Roma pensaba, que Roma era lo más importante de todo. Y el pensamiento de Roma sobre Roma es el poder de Roma. Por eso Polibio tiene que historiar una guerra, que es una victoria, y tiene que historiar, efectivamente, que es el ejército romano. E inmediatamente introducir ahí el problema de la separación de los poderes. El problema de la... Claro, Polibio sabe que todo tiene un fin, esa es su teoría de los ciclos, incluso la mejor constitución va a acabar, pero lo que ya ve Cicerón es que la república ha desaparecido. Esto es, que esa marcha hacia adelante de los romanos ya no puede basarse en la separación de poderes, que está exigiendo, lo teme, que está exigiendo la aparición de un poder omnímodo. Y ese poder será Augusto. Cicerón no llega a verlo, obviamente, porque es asesinado. Lo verán después Tácito, lo verá Suetonio. Recuerda que Tito Livio escribe en el palacio de Augusto y que Augusto se asoma a ver lo que escribe por encima del hombro de Tito Livio. Hay una anécdota, supongo que verdadera, creo que está en Suetonio, en la que, para que veamos la hilazón de todo esto, Cicerón estaba prohibido leerlo en los primeros tiempos de Augusto. Cicerón no se puede leer. Es decir, que sus libros no pueden circular, están custodiados. Hay un momento en que Augusto está paseando por el palacio y se encuentra a Claudio leyendo a Cicerón. Digamos que Claudio está leyendo a escondidas a Cicerón. Ha sacado el libro del archivo al que tiene acceso y está leyendo a Cicerón, pero es como cuando, no sé, a uno de nosotros nos pillan leyendo una novela prohibida. Lo pillan. Augusto pilla a Claudio leyendo a Cicerón y Claudio se asusta porque piensa que le van a castigar por lo que está haciendo. Y en ese momento, que es el momento en que Augusto ya sabe que domina toda la situación, le dice, no, está muy bien que leas a Cicerón, es uno de los nuestros. Ya lo ha neutralizado, ¿no? Es el gesto canallesco y paternalista del emperador. Claro, Tito Livio tiene que escribir a escondidas.
Sabemos, por ejemplo, que en todos sus diálogos, esto lo cuenta muy bien Luciano Cánfora, Séneca iba contando la historia de Roma que su padre había dejado sin publicar, no sin escribir, pero sin publicar, porque era todavía la historia de las formas republicanas, esto es de la división de poderes. Tácito lamenta a los republicanos que son escandalosamente republicanos, porque con eso los poderes se hacen más fuertes. Es el trabajo de decir, vamos a tener que trabajar en la sombra, clandestinamente, esperando la lectura entre líneas, la persecución y el arte de escribir que conocemos perfectamente por Leo Strauss. ¿Qué es el poder? El poder es el mal. Es el mal. No hay ninguna otra manera de definir el poder que el mal. Y cuanto más poderoso, peor. Peor. Y esta es la idea, yo creo que extraordinaria, de la heterogeneidad no ética, de la pluralidad de las ideas, de la división de los poderes, que, como he dicho antes, tanto fascinó a John Adams cuando lo que se estaba fraguando era la Constitución de los Estados Unidos. Tú has señalado una cosa como si pasara en México. No, es una tendencia global, la tendencia a reforzar el Ejecutivo. Esa es la tendencia Trump, esa es la tendencia Macron, pero esa es la tendencia Maduro. ¿Qué persona sana ha visto hoy en los periódicos el apretón de manos entre Maduro y Macron en Egipto? En Egipto. Y no se ha llevado la mano al corazón diciendo, esto es un apretón de manos entre tiranos. ¿No? No es una tendencia de México, es una tendencia. Hasta en España, el presidente Sánchez se comporta de una manera cesarista. Absurdamente, porque no es más que el presidente del Ejecutivo. No es más que el presidente del Ejecutivo. Todos ellos son... El Ejecutivo no es el poder principal. El poder principal, si es que alguno lo hay, siempre es el que está más cerca del pueblo, que es el legislativo. Esto es en España ni siquiera hay elecciones presidenciales. Elegimos diputados. No elegimos ni siquiera al presidente del gobierno. Y esto no es malo, esto es buenísimo. Porque evita la tendencia cesarista que pese a todo se produce. Frente a eso, tiene que haber mecanismos de corrección, de moderación. Eso es lo que la filosofía planteó. Yo creo que ese es el legado de Polibio, que sabe perfectamente que está haciendo una tarea de educación con Escipión. Hemos de recordar que Escipión en ese momento es el poder fáctico de Roma. Es el hombre más poderoso de Roma. Pero Roma es republicana. Y si leemos bien lo que queda de la República de Cicerón, y ojo, porque esta frase es performativa, lo que queda de la República de Cicerón es un libro dedicado a lo que queda de la República, que es nada. Es muy importante porque hay una frase correcta. De la República solamente queda el nombre, dice Escipión. La cosa no está. La cosa ha desaparecido. Casi podríamos decir lo mismo del libro de Cicerón. El libro de Cicerón ya no existe. Quedan fragmentos que reconstruimos idealmente. ¿Cuál es el problema? Hay una página preciosa de otro historiador, esta vez no romano, pero sí de los romanos, que es Mommsen. En una página preciosa, muy bonita, de las páginas más bonitas que tiene Mommsen, compara el destino de Escipión y de Aníbal. Hay una página en que los compara el vencedor y el vencido. Ninguno de los dos pudo acabar su vida en su ciudad. Aníbal, obviamente, porque su ciudad ha sido destruida. Y por tanto, Aníbal parte al exilio. Pero Escipión tampoco puede volver a Roma. Porque Roma, todavía una república, teme la presencia de alguien que es más grande que Roma. Y ahí es donde está, yo creo, la intuición fundamental de los clásicos, o una de las intuiciones más importantes, que viene desde la República de Platón. Acuérdate de que el análisis que hace Platón de la democracia es inmediatamente anterior al análisis que hace de la tiranía. Y en medio queda la filosofía como lo que está investigando todas esas politeia, y ¿no? Todas esas... ¿Cuál es la intuición? La intuición es que hay dos personas, dos tipos de personas. El hombre poderoso y el filósofo. Lo que los separa es poquísimo. Me refiero a que son dos personas que pueden estar al margen perfectamente de la ley.
Sócrates porque nunca incumpliría las leyes y el tirano porque las incumple todas. Pero en ambos casos, la ley para ellos es completamente innecesaria. Son seres absolutos, en el sentido de estar absueltos de las leyes. Pero obviamente, el filósofo es el que nunca incumpliría el sentido profundo de la ley. Mientras que el tirano es el que nunca cumplirá el sentido profundo de la ley, que es la justicia. Y eso es lo que en algún momento yo creo que Polibio, porque de Polibio tenemos las historias. Lo que no tenemos, y daríamos un brazo por tener, es el momento en que Polibio, Panecio, Posidonio están hablando con Escipión y con los amigos de Escipión. Son los momentos de esas conversaciones en los que yo creo que moderaron las cosas. Si no, ¿qué sentido tiene la insistencia de Polibio en el pueblo romano? Es como una advertencia a Escipión, moderación. Este es el sentido. No sabemos lo que hablar. Todo naturalmente tiene a partir de ahí un sentido de derrota. Yo creo que tú y yo sabemos perfectamente que todo el trabajo, desde la muerte de Sócrates hasta nuestros días, hasta que tú mismo has señalado el estupor que te causa que el ejército haga puentes. Entonces, la ausencia de una sociedad civil eficiente es nuestro empeño de que el poder se fragmente, que no sea poderoso, que se distribuya, que se reparta permanentemente. Yo no soy marxista, yo no estoy preocupado por la distribución de la riqueza, estoy preocupado por la distribución del poder. Creo que lo que ocurra con la riqueza tendrá que ver con, con este apelmazamiento del poder. Pero estoy seguro de que Macron no es nada. Lo que me preocupa es quién está detrás de Macron, qué ha conseguido que Macron sea cesarista. Maduro no me preocupa en absoluto, pero ¿qué hay detrás de Maduro? ¿Qué hay detrás de Trump? ¿Qué hay detrás de López Obrador? ¿Qué hay detrás de Sánchez? Son hombres y los hombres son mortales, valen lo que valen, ¿no? Pero, ¿cuál es la tendencia que está llevando a una concentración del poder sin precedentes en la historia de la humanidad? Quiero decir que en comparación con los poderes actuales, Escipión es prácticamente un hombre ineficaz, ¿no? Quiero decir que es mucho menos poderoso. ¿Qué hay detrás de Putin? Por ponerte ejemplos, pero fíjate que podemos detestar la figura de Putin, podemos detestar la figura de Trump, pero es la tendencia general. Y de nuevo es la tendencia que Roma nos enseña. Una mala gestión de la República lleva a César. Y al momento más horrible de César, que sabes perfectamente que es, ya que hemos mencionado la palabra pueblo, la palabra más repetida de la República de Cicerón. Populus, la palabra más declinada. El momento aciago, Alexei, es cuando Augusto se arrogó el tribunado de la plebe. En ese momento el César está directamente ligado al pueblo. Ese momento es terrible. O sea, yo creo que todo nuestro esfuerzo es volver a desligar al César del pueblo. Perdón de nuevo por la extensión del comentario. Para dedicar los últimos minutos que nos quedan, pues el problema inicial es respecto a la conversación fue el traslatio studi. Es decir, ya tenemos todo el ejemplo respecto a lo que sucedió en Roma, pero obviamente, como tú has mencionado, no nos interesan las cosas por ser un pasado ajeno en un sentido historicista, sino qué pasa ahora respecto a cómo abordamos estos textos. Ya lo hemos empezado a dilucidar, creo yo, a lo largo de la conversación, pero sí me gustaría comenzar a concluir respecto a esta parte donde estamos formados en espacios distintos con lo que eso implica y particularmente en mi caso, es decir, formarse en un país que tiene una herencia, digamos, de imperio español, de no sé qué tanto, y entonces las propuestas respecto a cómo formarnos en humanidades, no sé si sean tan distintas, pero por lo menos tienden a, a pensar que leer a estos autores grecolatinos es un acto de colonización, lo cual, no digo que no se lean otras cosas, pero esa afirmación me parece errada, pero quisiera ver qué opinas tú. No, no, es un error colosal, ¿no? Es simplemente fruto
fruto de la ignorancia. Mira, acaba de entrarme un WhatsApp de una alumna de bachillerato. Literalmente te leo. ¿Por qué estudiamos? Para ser libres. La muchacha está pensando en lo que estamos viendo en clase, ¿no? Y me escribe esto. Está haciendo una especie de monólogo consigo mismo. Esa es la respuesta. Es que es la respuesta. ¿Cómo va a ser un acto de colonialismo leer a Platón? Probablemente el primer escritor feminista de la historia. Quiero decir, en comparación con el libro quinto de la República, Me Too es una cofradía de personas que tienen todavía mucho que aprender, mucho que callar, ¿no? Habría que decirles como a los niños, ver, oír y callar, ¿no? Ponte a estudiar. ¿Cómo va a ser un acto de colonización? Es absurdo pensarlo cuando hemos abordado las cosas como las hemos abordado esta tarde. Nosotros reconocemos en la filosofía la primera capacidad humana plena, yo creo que potente, de identificar el poder y de trabajar por la moderación de ese poder. En muchas ocasiones, a riesgo de la propia vida del filósofo. Sócrates y Cicerón. O dicho de otra manera, no se puede pensar en Platón, en Polibio, en Cicerón, como colonialistas o colonizadores cuando su trabajo es bajar a la caverna. Ahora, bajan a la caverna para salir de la caverna. Esto es lo más importante de todo. ¿Por qué no somos historicistas? Porque si fuéramos historicistas seguiríamos en la caverna del nosotros. Y ese nosotros podemos declinarlo como queramos. Quiero decir, cuando tú me dices, yo vivo en un entorno modificado por el Imperio Español, bueno, yo te diría, yo vivo en un entorno modificado por el imperialismo romano. No, no, quiero decir, ¿cuándo empiezo a seleccionar la historia? Ahora, no echo de menos a los iberos. Y probablemente lo que sucedió con los iberos fue un aplastamiento. De los iberos no queda absolutamente nada, nada, muy poco. Y cuando yo camino por aquí, por los poblados iberos de la comarca, de Turia, ¿no? Bueno, no he hecho en falta esto. ¿Por qué? Bueno, pues porque probablemente aunque lleve sangre ibera, como sangre árabe o sangre goda, reconozco que todo esto está en ese pasado sobre el cual yo tengo que sobreponer el elemento fuerte de la filosofía, el hilo que recorre todo eso. Los iberos no eran una estructura de poder. Yo doy clase al Exai a los pies de una montaña en la que ahora hay un monasterio católico, por cierto, prácticamente en desuso, ¿no? Pero hace 2000 años, en esa misma montaña, había sacrificios humanos, puesto que esta era la costumbre, ¿no? ¿Quiero volver a los sacrificios humanos en la montaña de San Miguel? Obviamente no. Si repaso la estructura de poder del mundo ibero, ¿qué tendría que echar de menos? ¿La estructura de los guerreros con sus sacrificios en lo alto de la colina y el llano donde yo vivo de los campesinos? Es absurdo pensar en esos términos. Esos términos son absurdos. Ahora, ¿qué hace el filósofo? Identifica el poder. No se identifica con el poder. Identifica el poder, pero no se identifica con el poder. El sofista sí, el filósofo no. Antes lo hemos mencionado, lo hemos dejado de pasada. El filósofo no se identifica con el poder, pero lo identifica perfectamente, lo describe, por así decirlo, lo pone al descubierto e inmediatamente trata de reducir su alcance. No la eficacia del poder, porque la eficacia del poder en conjunto es la eficacia de la sociedad, pero sí la acumulación del poder. El filósofo trabaja pensando que la distribución del poder es más eficaz para una sociedad que la concentración del poder. Ese ha sido el trabajo de la filosofía desde el inicio. Aunque se haya tenido que disfrazar de historiador, a veces de jurista, a veces de teólogo, a veces de obispo o a veces de Sócrates. Pero el filósofo trabaja exactamente en esas dimensiones. Por tanto, ¿qué estructura colonial? ¿El imperio español es distinto de cualquiera de los imperios precolombinos? ¿La estructura de poder de cualquier sociedad precolombina es una sociedad preferible a cualquier otra sociedad? Es obvio que no.
en todas las sociedades están sus estructuras de poder y alguien tiene que hacer lo posible para descentralizar ese poder. Si hay figuras filosóficas entre las culturas precolombinas, y digo precolombinas sabiendo que este debe ser un nombre políticamente incorrecto, ¿no? Bienvenidas sean, porque esas eran las figuras que me interesan. No me interesan las sociedades mexicanas antiguas ni andinas, no me interesan en absoluto, como no me interesan más que desde un punto de vista cultural, en el sentido cultural contemporáneo, los iberos o la ciudad visigoda que tengo a 4 kilómetros de mi casa. No, ni la ciudad musulmana que hay debajo de la ciudad cristiana en Valencia. Todo eso no, me interesa la figura llena de inteligencia, llena de nous, que es capaz de hacer que el poder sea eficaz y al mismo tiempo no se concentre. Y ese trabajo lo tenemos que hacer en cualquier momento. Leyendo a los clásicos, la enseñanza es permanente. Aprendemos a hacer eso leyendo a los clásicos. Me he extendido. Ya para finalizar, bueno, es que esto me ha sido, para mí, Historia Platicadita es un espacio no académico, no está pensado más bien para personas que no están dentro de las facultades de Filosofía y Letras, y algo que a mí me interesa muchísimo es que existan conversaciones que no se podrían encontrar en otros espacios divulgativos, en ciertos textos, en manuales sobre todo, respecto a cómo comprender las cosas, más allá de estar dando datos que se podrían revisar en cualquier enciclopedia o en la Wikipedia, es entender que el esfuerzo de aprender ciertas cosas, o por lo menos familiarizarnos con algunos contenidos, con algunos textos, tiene que ver con no estar demasiado apegados a un nacionalismo, voy a decir una tradición, simplemente, a un pasado en el caso de aquí. Y cosa que obviamente no solamente les pasa a los que están fuera de las facultades de Filosofía y Letras, porque el historicismo es la gran tradición de la Academia Mexicana. Ah, perdón. Un apunte, un apunte, y seré brevísimo, porque lo hemos dejado fuera. Mira, ¿sabes lo que significa humanitas? Que es, por cierto, otra palabra de Cicerón. Lo contrario de romanitas. Estos son los términos. Humanitas, no romanitas. Y en romanitas puedes poner mexicanitas, hispanitas, alemanitas, puedes poner quechuitas, puedes poner lo que tú quieras, porque en el fondo son todo lo mismo. Ahora, lo otro es humanitas. Que de nuevo, la palabra es de Cicerón, la idea no. La idea está en los diálogos de Platón. Acuérdate del Fedón, cuando Sócrates se despide diciéndoles: estoy seguro de que entre los bárbaros habrá quien pueda hacer lo que hago yo. Fíjate qué expresión tan bonita. Y si no es entre los bárbaros, lo podréis hacer vosotros mismos. Pero no Atenas, ¿eh? No Roma, no México, no España. No, o sea, romanitas no, humanitas. Este es el sentido. Es tan sencillo. Cualquierismo. Vamos leyendo esto, ¿no? Claro, completamente, porque ya que sale la palabra humanitas, simplemente mencionarlo, pues nos cura de cualquierismo en el sentido de que humanitas tiene que ver con una educación que pasa por textos que no son ni de aquí ni de allá, sino de la persona, ¿qué palabra utilizar? Libre, o por lo Libre, menos desentendida de... libre, pero es que además la palabra la tenemos. Cuando Platón define el grupo de amigos, la torre del virrey de Platón, que era la academia, la define como una comunidad de educación liberal, una comunidad de educación libre. Una comunidad, porque somos seres comunitarios, no somos lobos solitarios, pero de educación libre. Pero si es que los términos, ¿por qué no vamos a leer a los clásicos si nos han proporcionado un vocabulario del que todavía dependemos? No hemos sido capaces de ampliar tanto nuestro vocabulario. Seguimos hablando en una abrumadora cantidad de términos en griego y en latín. Y diría, y por supuesto, en hebreo, y por supuesto. Es decir, no nos hemos emancipado de los términos de aquellos que nos han enseñado a pensar. Por tanto, el mínimo homenaje de reconocerles la tarea, ¿no? Borges tiene un chiste de que las palabras difíciles del inglés son las que provienen del latín, pero... No, pero yo no estoy de acuerdo en esto con Borges, ¿eh? ¿Por qué no? Nada más. No, porque fíjate, lo último que he hecho ha sido traducir a Gibbon,
las memorias, porque Gibbon es una pasión para mí, obviamente la historia de la declinación y caída del Imperio Romano es un texto que leo mucho, ¿no? Y sobre el que doy algunas clases, pero ¿por qué me ha resultado tan fácil traducir a Gibbon? Porque escribe en latín. Gibbon se inventó el inglés, porque pasa un periodo de exilio fuera, se olvida del inglés porque estudian francés y latín y cuando vuelve a Inglaterra casi no sabe hablar inglés. Y en 10 años escribe una obra colosal en un inglés que se inventa. Pero, ¿qué es lo que se inventa? El hecho de que escribe en un inglés latino. En una abrumadora, un abrumador porcentaje, Gibbon está escribiendo en latín, no en germano, no en la raíz germánica del inglés. Y eso lo hace más fácil, ¿no? Ahí yo creo que se le fue un poco el, el, esta tendencia que tenía Borges a lo germanófilo, ¿no? A las antiguas literaturas germánicas y demás. Borges también tenía la nostalgia del latín. Bueno, Antonio, ya se nos acaba el tiempo. Te agradezco de verdad muchísimo. Yo ansiaba Gracias. mucho tener este tipo de sensatez en el programa, sobre todo para personas que no están dentro de los circuitos académicos en la formación con las humanidades, pero para también, pero sobre todo para los que sí lo están y pues tienden más a ser intelectuales y sofistas. Te agradezco muchísimo, de verdad. Que tengas una excelente. Alexei, hasta muy pronto.